Am Anfang möchte ich gerne beten. Am Anfang möchte ich gerne beten. Voy a comenzar orando. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Jesús, te agradezco que tú estés aquí. Ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Te agradezco que nos hayas dado tu Espíritu. Ich danke dir, dass er in uns wohnt. Te agradezco que Él viva en nosotros. Heiliger Geist, ich bitte dich, Santo Espíritu, te pido, gib uns deinen Trost. danos tu consuelo, Gerade auch im Angesicht einer Welt, precisamente con referencia al mundo, die so ganz und gar nicht nach dir fragt, que no se preocupa lo más mínimo acerca de ti die auf ganz anderen Wegen geht. y que transita unos caminos completamente extraños. Zeig uns, Muéstranos wie wir handeln sollen. cómo hemos de actuar. Zeig uns, was wir glauben. Muéstranos qué es lo que debemos de creer. Sprich zu uns durch dein Wort, dass wir es hören. Háblanos a través de tu palabra, que ahora vamos a leer. Amen. Amén. Vamos a leer en el primer capítulo del Éxodo, todo él, Éxodo 1, del versículo 1 al versículo 22, que dice de la siguiente manera: Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón:
porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Es ist fast wie im Hollywood. Es casi como en Hollywood. Oder es hört sich wie ein Märchen an. Se escucha esto suena como un cuento. Wo wie jemand, der sehr stark übertreibt. Oder wie jemand, der sehr stark übertreibt. O como alguien que exagera demasiado. Der mächtigste Mann der Welt El hombre más poderoso del mundo beordert 2 unbedeutende hebräische Hebammen in sein Besprechungszimmer. llama a su despacho a 2 insignificantes mujeres, Weil er etwas von ihnen will. porque quiere algo de ellas. Wie würde es euch da ergehen? ¿Cómo os sentiríais vosotros? Da kann man schon vor Ehrfurcht erstarren. Ya puede echarse uno a temblar. Die ganz Geistesgegenwärtigen würden vielleicht überlegen, Los que sean muy espirituales quizás pensarían, wie sie einen Selfie mit diesem Mann machen könnten. ¿cómo se podrían hacer quizás un selfie con ese hombre tan importante? Schließlich muss immer wieder mal was zu Instagram hochgeladen werden. De hecho, siempre hay que subir a Instagram alguna cosa, ¿no? Viele von uns wären vermutlich aber so sehr auf den Mund gefallen, wüssten nicht, was wir sagen sollten. Pero la mayoría de nosotros estaríamos temblando, no sabríamos qué decir. Ich glaube, so würde es mir gehen. Yo creo que a mí me pasaría eso. Und man stelle sich dann vor, dieser mächtigste Mann der Welt, Imaginémonos, oye, el hombre más poderoso del mundo, er würde etwas von einem verlangen. que quería algo de nosotros, Etwas, was man unter keinen Umständen tun möchte. algo que nosotros no querríamos hacer bajo ninguna circunstancia, Weil es gegen alles spricht, wofür man steht. porque contradice todo aquello que nosotros queremos y representamos Und wofür man sein Leben eingesetzt hat. y para aquello para lo que uno ha consagrado su vida. Töten, statt ins Leben zu bringen. Matar en lugar de traer a la vida. Menschenleben ein Ende setzen, Ponerle un final a la vida de statt personas einen Anfang zu ermöglichen. en lugar de posibilitar un comienzo de la misma. Und wenn man nicht gehorcht, Y si no se obedece, riskiert man das eigene Leben. se pone en riesgo la propia vida. Das ist das Dilemma, Este es el dilema. in das uns der heutige Predigtext zieht. Este es el dilema en el que nos introduce el texto de hoy. Der Predigttext nimmt uns aber auch hinein in etwas anderes. Pero el texto también nos introduce en otra cosa. Er nimmt uns hinein in den Anfang der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. También nos introduce en el comienzo de la historia de salvación de Dios con su pueblo. Gottes Handeln, La actuación de Dios, sein Reden, sus reglas, sein Umgang mit Israel su trato con Israel und seine Forderungen an sein Volk y sus demandas a su pueblo. sollen uns etwas lehren. Todo ello nos ha de enseñar algo. Sie sollen uns lehren, wie Gott seine Heilsgeschichte auch in unserem Leben wirken möchte. Nos ha de mostrar cómo quiere Dios llevar a cabo su historia de la salvación también en nuestras propias vidas. Denn Gottes Handeln Pues la actuación de Dios
vollzieht sich im großen Bogen der Generationen, se completa en el gran arco de las generaciones, im großen Bogen der Völker, en el gran arco de los pueblos, wie auch im ganz alltäglichen Leben und Arbeiten des Einzelnen. así como en la vida cotidiana y en el trabajo diario de cada uno. Auch das zeigt uns der Text. También esto nos muestra el texto. Schauen wir ihn uns ein bisschen näher an. Contemplémonos a nosotros mismos un poco más cerca. Zunächst werden die 12 Söhne Jakobs bzw. Israels genannt. Mejor dicho, contemplemos el texto un poco más cerca. Es geht um den Primeramente, se menciona a cada uno de los hijos de Israel, de sus 12 hijos, por nombre. Es geht also um den Anfang der Heilsgeschichte Gottes mit den 12 Stämmen Israels. Es decir, se trata del comienzo de la historia salvífica de Dios con las 12 tribus de Israel. Es ist nicht mehr nur die Geschichte Gottes mit einzelnen Menschen. Ya no es solamente la historia de Dios con los individuos, Mit Abraham, mit con Isaak, Abraham, mit con Jakob, Isaac, con Jacob, sondern es ist jetzt die Heilsgeschichte Gottes mit einem bzw. mit seinem auserwählten Volk. sino que es la historia salvífica, la historia de la salvación de Dios con un pueblo, con su pueblo. Dieses Volk ist gleichsam die Keimzelle einer neuen Menschheit. Este pueblo es a la vez el germen de una nueva humanidad. Und diese neue Menschheit Y esta nueva humanidad, werden alle Menschen in das Heilgeschehen Gottes hineinnehmen. y en esta nueva humanidad, o esta nueva humanidad, va a abarcar a la humanidad entera para introducirla en la historia de la salvación de Dios. Das hatte Gott Jakob versprochen. Eso fue lo que Dios le había prometido a Abraham. In 1. Mose 35,11 lesen wir. En Génesis 35:11 leemos: Genau. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Nach dieser Einordnung macht unser Text einen großen Sprung. En esta ordenación da nuestro texto un gran salto. Josef, seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, José, sus hermanos y todos los que en aquella generación habían vivido, die sind nun gestorben. ahora estaban muertos. Doch der verheißene Segen Gottes Pero la promesa de la bendición de Dios in der Form von Kindern, von Nachkommen, en la forma de hijos, de descendientes, dieser Segen liegt nach wie vor auf Gottes Volk. pero esa bendición continúa estando tanto antes como ahora sobre el pueblo de Dios. Vers 7 gebraucht ganze 5 verschiedene Ausdrücke dafür. El versículo 7 emplea diferentes maneras de expresarlo. Die Israeliten waren fruchtbar. Los israelitas fructificaron, Es wimmelte von ihnen. se multiplicaron, Sie mehrten sich, fueron aumentados wurden überaus stark. y fortalecidos en extremo, Das Land war voll von ihnen. y se llenó de ellos la tierra. Gott ist der Gott des Lebens. Dios es el Dios de la vida, Gott der schöpferischen Fruchtbarkeit. es el Dios de la fertilidad creativa. Und genau darin bestand seine Verheißung auch an Abraham. Y precisamente en eso consistía su promesa a Abraham. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Quiero hacer de ti un gran pueblo.
Genesis 12, Vers 2. En Génesis 12, versículo 2. Und weiter. Y seguimos. Ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Quiero hacer tu descendencia como el polvo de la tierra. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? ¿Puede una persona contar el polvo de la tierra? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Pues si puede hacerlo, también podrá contar a tu descendencia. So steht in 1. Mose 13, 16. Es lo que pone en Génesis 13, 16. Und ein weiterer Vers. Y otro versículo. Er hieß ihn hinausgehen und sprach. Él lo dejó salir afuera y le habló. Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Mira el cielo y cuenta las estrellas. Kannst du sie zählen? ¿Las puedes contar? Und sprach zu ihm. Y le dijo, So zahlreich solle deine Nachkommen sein. así de numerosa será tu descendencia. Das steht in 1. Mose 15, Vers 5. Está en Génesis 15, 5. Und in 1. Mose 17, 6. Y en Génesis 17, 6. Ich will dich sehr fruchtbar machen Quiero hacerte muy fértil und will aus dir Völker machen. y quiero hacer de ti pueblos Und Könige sollen von dir kommen. y de ti saldrán reyes. Die Verheißung Gottes an Abraham bestand in diesen Verheißungen. La promesa de Dios a Abraham consistía en estas bendiciones. Nun kommt ein neuer König auf in Ägypten. Ahora aparece un nuevo rey sobre Egipto. Der wusste nichts von Josef. No sabía nada de José. Er kennt mit anderen Worten die Geschichte seines eigenen Landes nicht. De hecho, con otras palabras, no conocía la historia de su país. Er weiß nichts davon, No sabe nada de ello. dass das ägyptische Volk einst von Josef Que gerettet wurde. no sabía que en un momento de la historia todo su pueblo, el pueblo egipcio, había sido salvado gracias a José. Das ägyptische Volk wurde von der Hungersnot gerettet. El pueblo egipcio había sido salvado de la hambruna que había venido sobre el país. Dank Josef. Y entonces José, Dank Josef, gracias a José, dem Sohn dieses Israels, el hijo de este Israel, dessen Söhne und Töchter sich nun so stark vermehrt hatten. cuyos hijos e hijas se habían multiplicado en tan gran manera. Aber er kennt auch die Geschichte der Fremdlinge nicht. Der Pharao kennt die Geschichte der Fremdlinge nicht. Pero tampoco conoce la historia de los extranjeros, Der Fremdlinge, die bei ihm wohnen. de los extranjeros, de los emigrantes que viven entre ellos. Oder aber er erkennt die Rolle, die Josef gespielt hatte, nicht an. O bien no quiere reconocer el papel que jugó José, Oder spielt sie herunter. o lo desprecia, Oder erklärt sie für gänzlich unbedeutend. o lo considera insignificante. Und doch zeigt sich in Vers 10, Y de todas formas se muestra en el versículo 10, da heißt es, allí pone dass die Israeliten im Falle eines Krieges sich womöglich zu den Feinden schlagen könnten que los israelitas en caso de guerra se podrían unir a los enemigos und nun entscheidend, y lo decisivo aus dem Land hinaufziehen könnte. sería o era que se podrían emigrar del país, podrían irse. Pharao ist es anscheinend doch bewusst, O sea, parece que sí, de todas formas, el faraón es consciente dass Gosen nicht das eigentliche Zuhause dieses Volkes ist. de que Gosen, la zona de Egipto donde estaban, no era la tierra de origen de ese pueblo. Der König von Ägypten entschließt sich deshalb dazu, Y por eso el rey de Egipto se determina a
etwas gegen dieses immer reicher an Zahl werdende Volk zu unternehmen. A tomar medidas en contra de este pueblo que se continúa multiplicando. Dieses Gastvolk, Este pueblo inmigrante, das einst angesehen war, que en su momento estaba bien visto, das vermutlich als Hirten für den Pharao gedient hat, que probablemente habían estado trabajando como pastores para el faraón, wird zum Sklavenvolk gemacht. se le convierte en un pueblo esclavo Und wird zum Frondienst gezwungen. y se le obliga a trabajos forzados. Wie schwer dieser Frondienst, wie schwer diese Arbeit war, Lo duro que eran estos trabajos forzados betont auch der Text durch die Mehrfachnennung. lo destaca el texto a través de la repetición. Schwere Dienste Trabajos duros, zwangen mit Gewalt zum Dienst. obligados a la fuerza a servir. Machte ihnen das Leben sauer Les amargaba la vida mit schwerer Arbeit, con trabajo duro, mit mancherlei Frondiensten, con servicios excesivos Arbeit, die sie ihnen mit Gewalt auferlegten. que los obligaban a realizar mediante la violencia. Doch der Segen Gottes Sin embargo, la bendición de Dios lässt auch in dieser Situation nicht ab von seinem Volk. no se apartó, aún en esta situación, de su pueblo. Sie mehrten sich stärker und breiteten sich aus. Se multiplicaban más y más y se extendían más y más. Welch ein Trost ist in diesem Handeln auch für uns vorhanden. ¿Qué consuelo no hay en esta actuación divina también para nosotros hoy? Auf menschlichem Druck, Sobre la presión que ejercen los hombres, antwortet Gottes Segen. responde la bendición de Dios. Und offensichtlich gilt es auch, Y evidentemente también ocurre auf Gottes Segen que a la bendición de Dios, antwortet von Seiten der Mächtigen dieser Welt la respuesta de los poderosos de este mundo, ein noch größerer Druck auf sein Volk. una mayor presión, ejercen sobre el pueblo de Dios una presión aún mayor. Denn der ägyptische Pharao, Pues el faraón de Egipto, der mächtigste Mann der Welt, el hombre más poderoso del mundo, erteilt einen heimlichen Befehl, dio una orden secreta, und zwar das israelitische Volk an der Wurzel auszureißen. que el pueblo de Israel había de ser desarraigado, eliminado de raíz. Dieses heimliche, verborgene, hinterlistige Vorgehen Pharaos Esta orden secreta, malvada, astuta de Faraón ist direkt auf die Quelle des Segen Gottes gerichtet. está dirigida directamente a la fuente de la bendición de Dios, Auf die Fruchtbarkeit des Volkes Israel. a la fertilidad, a la fecundidad del pueblo de Israel, Auf die eine Seite dieser fruchtbaren Spannung der Geschlechter. a esa fertilidad que hace expandirse a los sexos. Das ist gerichtet auf die hebräischen Jungen. Está dirigida a las parteras hebreas. Es entwickelt sich nun ein Kampf zwischen Leben und Tod. Se desarrolla una guerra entre la vida y la muerte, Zwischen dem Tötungswillen und dem Tötungsbefehl Pharaos, entre el deseo de vivir y la orden de matar del faraón, und dem Schöpfer des Lebens y la vida creativa und seinem Gebot y el mandamiento al respecto und seiner Segensverheißung der Nachkommenschaft. y la bendición de la descendencia. Mitten hinein in diesem Geschehen En
medio de toda esta circunstancia, geraten nun zwei hebräische Hebammen. aparecen dos parteras hebreas, Shifra und Pua. Shifra y Fua. Und manche Bibelausleger nehmen an, Y algunos exégetas de la Biblia suponen dass sie Vertreter der Zunft der hebräischen Hebammen waren. que eran las representantes de las parteras hebreas. Ihnen wird der Befehl erteilt, Y a ellas se les dio la orden wenn sie bei der Geburt helfen, que al ayudar en los partos sollen sie die Söhne töten, habrían de matar a los niños. die Töchter aber am Leben lassen. A las niñas las podrían dejar vivir. Sie handeln aber anders, Ellas, sin embargo, actuaron de otra manera, aufgrund ihrer Gottesfurcht. por causa de su temor de Dios. Was sie genau getan haben, wissen wir nicht. ¿Cómo lo hicieron exactamente? No lo sabemos. Die Jungen haben sie aber auf jeden Fall nicht getötet. Pero matar, no mataron a niño alguno. Aber sie geben auf den Vorwurf Pharaos, warum sie die Kinder am Leben lassen, sie geben eine Antwort. Pero dieron una respuesta al reproche de Faraón de por qué habían dejado vivir a los niños. Und diese Antwort passt ganz zu der Aussage Jesu. Y esta respuesta coincide totalmente con la declaración de Jesús: Siehe, ich sende euch mirad, yo os envío wie Schafe mitten unter die Wölfe. como ovejas entre lobos. Darum seid klug wie die Schlangen, Por lo tanto, sed astutos como las serpientes und ohne Falsch wie die Tauben. y sencillos como palomas. Und ihre Antwort erhält sie am Leben. Y la respuesta que dieron las mantuvo con vida. Später, so lesen wir, De hecho, leemos más tarde gibt Gott auch ihnen Nachkommenschaft. que Dios también bendijo su descendencia. Pharaos erstem Befehl ging aber eine Lüge voraus. Sin embargo, con respecto a la orden que dio Faraón, había en ella una mentira. Das Volk der Israeliten sind mehr und stärker als wir. El pueblo de Israel es más grande y más fuerte que nosotros. Den Segen Gottes für Israel reduzierte Pharao. La bendición de Dios para Israel, el faraón la reducía Zu einer Bedrohung für das ägyptische Volk. a una amenaza hacia el pueblo egipcio. Shifra und Pua antwortete dem Pharao Shifra y Fua le contestaron al faraón ganz im Sinne dieses klischeehaften Denkens. Totalmente en la idea de ese cliché que tenía por pensamiento. Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, Las mujeres hebreas no son como las egipcias, denn sie sind kräftige Frauen. porque son mujeres fuertes. Und Pharao nimmt ihre Antwort für bare Münze, für die Wahrheit. Y el faraón se lo creyó. Vielleicht haben sie auch alle Hebammen angewiesen. Quizás estaban todas las parteras instruidas Ganz kurz bevor das Kind rauskommt, das Zimmer zu verlassen. de abandonar la sala del parto justo antes de que el niño apareciese. Und bei der Rückkehr der Hebamme war das Kind schon da. Y para las parteras era porque eran fuertes. So oder so. Sea como fuese. Es ist auf jeden Fall klar, dass Shifra und Pua sich nicht haben instrumentalisieren lassen. Sea como fuese, lo que está claro es que ni Shifra ni Fua se dejaron manipular, se dejaron instrumentalizar. Auf Hebräisch bedeuten ihre Namen Schönheit und Glanz. En hebreo, sus nombres significan hermosura y esplendor. Und ihr Beruf war Lebenshelfer. Y la vocación que tenían era de ayudar a la vida. Und die haben sich nicht zu einer Tötungstruppe machen lassen. Y no se dejaron convertir en un escuadrón de la muerte, Sondern sie haben sich dem Pharao widersetzt. sino que se opusieron
al faraón. und aus Ehrfurcht vor vor dem Gott des Lebens Verantwortung übernommen. Y se comprometieron, se responsabilizaron ante el Dios de la vida. Sie hätten auch eine andere Antwort geben können. También podrían haber dado otra respuesta. Diese Antwort ist sehr oft gegeben worden Esta respuesta se da con mucha frecuencia im Angesicht von Befehlen von den Mächtigen. Cuando se reciben órdenes de los poderosos. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Solo cumplimos con nuestra obligación, solo cumplimos órdenes. Wir taten nur, wie uns geheißen wurde. Solo nos limitamos a obedecer. Doch es ist ihre Gottesfurcht, die Pero- sie anders handeln lässt. Pero sin embargo fue su temor de Dios lo que las impulsó a actuar de una manera diferente. Worin bestand diese Gottesfurcht? ¿En qué consistía ese temor de Dios? In ihrem Glauben an die Verheißungen Gottes. En su fe en las promesas de Dios. Gott wird uns Kinder schenken, Dios nos dará hijos, uns zu einem großen Volk machen. nos hará un pueblo grande. Diese großartige und doch so schlichte Verheißung Esta grandiosa y al mismo tiempo tan profana promesa das war zu der Zeit alles, was ihr Glaube ausmachte. era lo que en aquel tiempo conformaba su fe. Es gab noch keinen Exodus. Todavía no había sucedido el éxodo. Es gab keine Pessachfeier, Todavía no se había celebrado la Pascua. kein Laubhüttenfest. Todavía no había la fiesta de los tabernáculos. Kein Shavuot. No había el Pentecostés. Dem Volk waren keine 10 Gebote gegeben worden. Todavía no habían sido dados los 10 mandamientos. Und es hatte weder Bundeslade Y ni siquiera había arca, noch Stiftshütte, ni tampoco tabernáculo. um gar von einem Tempel Gottes zu sprechen. Y por no hablar de un templo a Dios. Alles, was sie im Glauben tapfer ergreifen konnten, Todo lo que pudieron, a todo lo que se pudieron aferrar de una manera valerosa, waren die Verheißungen Gottes an Abraham, Isaac und Jakob. fueron las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Du sollst zu einem großen Volk werden. Tú serás un pueblo grande. Ich will dich segnen Te voy a bendecir und du sollst ein Segen sein y tú serás bendición für alle Völker. para todos los pueblos. Ihre Ehrfurcht vor diesen Verheißungen ließ sie wissen. Ese respeto, esa reverencia a esa promesa que ellas conocían. Wir sind gerufen, Estamos llamadas Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. de obedecer a Dios antes que a los hombres, Und sei es dem Pharao. aunque sea el faraón. Was will dieser Text uns für unser Leben lehren? ¿Qué nos indica, qué nos muestra este texto a nuestras vidas? Es waren ganz einfache Menschen. Eran personas muy sencillas. Sie sind nicht erwählt worden, No habían sido elegidas. wurden nicht für die Aufgabe gecastet. Bei diesen Auswahlshows im Fernsehen wird man irgendwie auserwählt. No habían asistido a un casting. Hatten keinen Uni-Abschluss, No tenían la licenciatura universitaria. waren nicht Firmengründer. Firmengründer No eran fundadores de grandes empresas. oder Influencer bei YouTube. Leute, die Einfluss haben. Ni eran tampoco influencers de YouTube. Aufgrund ihrer hohen Followerzahl bei Instagram. O por el gran número de seguidores que tuviesen en Instagram. Es waren 2 ganz einfache Menschen, Eran 2 personas de lo más sencillo, die in ihrem Beruf las cuales su vocación, für das Leben Verantwortung übernommen haben. que habían asumido la responsabilidad de su vocación en pro de la vida. Es kommt nicht auf meinen Rang an No depende de mi categoría, de mi rango,
um an Gottes Heilsgeschichte mitzuwirken. Para contribuir a la historia de la salvación de Dios. Zweitens. Segundo, Ihr Platz war nicht zufällig. el lugar que ocupaban no era casual. Sie war nicht bekannt mit dem Spiel der Mächtigen. No estaban familiarizadas con el juego de los poderosos. Sie haben ihren Platz eingenommen. Lo que hicieron fue asumir el puesto que les correspondía a ellas Und soweit es an ihnen lag, auch mitgestaltet. y llevarlo a cabo en lo que a ellas les tocaba. Die Botschaft für uns lautet: El mensaje para nosotros es: Nimm deinen Platz ein. asume el puesto en el que estás, Da, wo du bist. ahí donde tú desempeñas tu labor. Es gibt immer eine Dimension der Verantwortung Siempre hay una dimensión de la responsabilidad, del compromiso und des Mitgestalten-Könnens. y del poder contribuir, del poder participar. Drittens. En tercer lugar, Ihre Gottesfurcht hat ihnen gezeigt, su temor de Dios les mostró wie sie zu handeln haben. cómo tendrían que actuar. Ihre Ehrfurcht vor dem Gott des Lebens. Ihre Ehrfurcht vor dem Gott des Lebens. Su reverencia, su respeto hacia el Dios de la vida Und vor seinen Segensverheißungen y para sus promesas de bendición. waren Shifra und Pua wichtiger Para ellas, todas estas cosas le fueron más importantes, als der Befehl des mächtigsten Mannes der Welt. les fueron más importantes que la orden del hombre más poderoso del mundo. Sie haben nicht an Gottes Verheißungen gezweifelt, No dudaron de las promesas de Dios im Angesicht des Bösen. ante el rostro del mal. Sind wir uns Gottes Verheißungen bewusst? ¿Estamos nosotros conscientes de las promesas de Dios para nosotros? Haben wir unser Herz und Gewissen so stark von ihm prägen lassen, ¿Nos hemos dejado impregnar tan profundamente en nuestras vidas y en nuestros corazones de ellas, dass auch wir im Angesicht des Bösen unser Leben nach seinen Verheißungen ausrichten? de forma y manera que nosotros ante el rostro del mal nos aferremos a esas promesas de Dios? Viertens. En cuarto lugar, Wir müssen uns nicht vor den Pharaonen dieser Welt fürchten. no hemos de atemorizarnos, de amedrentarnos ante los faraones de este mundo. Shifra und Pua haben ihren Platz eingenommen. Sifra y Fua asumieron su papel, su puesto. Sie haben getan, wozu sie berufen und gerufen waren. Ellas actuaron conforme la vocación que habían recibido y el oficio que tenían que desempeñar. Sie haben sich entschieden, Gott mehr zu gehorchen als Pharao. Ellas se decidieron a obedecer a Dios antes que al faraón, Dem Leben zu dienen und nicht dem Tod. de servir a la vida y no a la muerte. Und dafür hat sie Gott gesegnet. Y por ello Dios las bendijo. Der Predigttext nimmt aber nicht einfach ein Happy End. Ein Happy End, ein glückliches Ende. Sin embargo, el texto no tiene un final feliz. Er geht nicht so aus wie die Geschichten in Hollywood. No tiene un desenlace como en las películas de Hollywood. Am Ende steht der öffentliche Befehl Pharaos. Al final está la orden que el faraón publicó An alle Ägypter, para todos los egipcios, dass sie die hebräischen Jungen zu töten haben. que habrían de matar a todos los niños hebreos. Das ist der Auftakt zum zweiten Kapitel im Buch Exodus. Esa es la conexión al segundo capítulo del Éxodo. Nicht menschliches Handeln hat die Israeliten aus Ägypten befreit. No
no liberó a los israelitas de Egipto la acción del hombre. Gott ist ihr Befreier. Dios es su liberador. Er hat auch uns vor der Macht des Bösen gerettet. Él también nos ha librado a nosotros del poder del mal. Letzten Endes kommt es nicht auf mich an, A fin de cuentas, no depende de mí, auf mein Handeln, de mi actuación, auf meine Verantwortung. de mi responsabilidad. Gott gebraucht uns Menschen, jawohl. Dios nos usa a nosotros, los seres humanos, sí, Aber am Ende ist er es selber, der seine Heilsgeschichte schreibt. pero al final es Él mismo el que escribe su historia de la salvación. Er sitzt im Regimente und führet alles wohl. Él está al mando del gobierno y lo rige todo perfectamente. Amen. Amén. Lass uns beten. Oremos. Himmlischer Vater, wir danken dir, Padre Celestial, te damos gracias, dass dir alle Macht gehört. que es a ti a quien pertenece todo el poder. In der Welt haben wir Angst, En el mundo tenemos miedo, Señor, aber du hast die Welt überwunden. pero tú has vencido al mundo. Durch deine Macht, Por tu poder, die Liebe ist. que es amor. Lehre uns zu lieben, Enséñanos a amar einander und diese Welt. unos a los otros y a este mundo. Wir danken dir, himmlischer Vater, Te damos las gracias, Padre Celestial. himmlischer Herrscher, Gobernador Celestial, dass du deine Heilsgeschichte schreibst, de que eres tú el que escribes la historia de tu salvación, dass wir an ihr mitwirken und mitgestalten dürfen. en la cual nosotros podemos participar. Und der Friede Gottes, Y la paz de Dios, welcher höher ist als alle Vernunft, que sobrepasa todo entendimiento, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amen. Amén.